Le preguntan a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir el profeta Elías? Y ahí donde Jesús le contesta que Juan es. En Mateo 11:14 también, otra vez Jesús vuelve a decir que Juan el Bautista es Elías. En Juan 1:21 es cuando le preguntan a Juan. O sea, los escribas, tanto que le decían esto, van a preguntarle a Juan directamente, ¿eres tú el profeta Elías? Y él contestó, no, no lo soy. Quiere decir que ya había una contradicción entre lo que decía Jesús y lo que decía Juan. Pero si uno lee en Lucas 1:17, se ve claramente que Juan tenía que saber que él era Elías. Porque es ahí donde el ángel le revela a su padre Zacarías, le dice que el hijo que va a tener va a nacer con el espíritu y el poder del profeta Elías. Si 2000 años más tarde nosotros sabemos, ¿no? ¿Cómo no va a saber su propio hijo? Se lo dijo la humanidad entera, pero se olvidó decírselo a su hijo. Zacarías le dijo desde chiquito a Juan, un ángel me dijo que venías con el espíritu y el poder del profeta Elías. Y está claro en la Biblia que Juan sabía. Juan sabía cuál era su misión. ¿Saben por qué está claro? Porque la misión del profeta Elías era venir antes que el Mesías. Venir antes que el Mesías para preparar su camino. Y cada vez que se le pregunta a Juan quién es él contesta que su misión es preparar el camino del Señor. Siempre está hablando del que viene detrás de él. Dice, el que viene detrás de mí yo no soy digno ni siquiera de atarle las sandalias. Él que era el hijo del supremo sacerdote, él que la gente pensaba que era el Mesías, decía que el que viniera detrás de él no era digno ni siquiera de atarle las sandalias. Suena muy humilde, ¿no? Pero ese era el problema de Juan y el problema de todo Israel, que se imaginaban al Mesías como que no era digno ni siquiera de atarle los cordones de las sandalias. El problema, que ¿saben qué relación había entre Juan y Jesús? Eran primos. Pero Jesús venía de la familia, el padre de Jesús no era el supremo sacerdote. De hecho, ni siquiera se sabía quién era el padre de Jesús. Y eso era un escándalo en esa época. En una sociedad tan cerrada, María apareció embarazada de pronto. ¿Sí? Eso era un escándalo muy grave. Ustedes saben que por las leyes de Israel había derecho de que una mujer que apareciera embarazada, siendo soltera, o habiendo cometido adulterio, tenían derecho a apedrearla hasta la muerte. Uno podía matarla a pedradas y era absolutamente legal. Entonces, José, el novio de María, estaba muy escandalizado y la Biblia dice que él decidió repudiar a María en secreto. ¿Por qué en secreto? Porque no quería que la mataran apedreada. Pero él en el fondo estaba muy resentido con María y había decidido repudiarla en secreto. Pero había algo raro en esa familia, había algo raro. No gozaba para nada de la reputación, era pobre Jesús, la familia era pobre, eran carpinteros, no era el hijo del supremo sacerdote. Entonces Juan estaba un poco avergonzado de este primo. Nunca se imaginó que él podía ser el Mesías. Porque el que venía como Mesías, yo no soy digno ni siquiera de atarle las sandalias. Él todavía no sabía que era Jesús, ¿Se entiende? Porque Jesús no había comenzado su ministerio público todavía. Comenzó a los 30 años. Pero Juan sabía que él venía con la misión de Elías y que él venía con la misión de preparar el camino del Señor. Esto está en Juan 3:28, cuando Juan dice, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Entonces acá ya encontramos un conflicto grande. Jesús decía que sí, que él era Elías, y Juan decía que no. ¿En quién iba a creer la gente? Alguien estaba mintiendo. ¿En quién iban a creer?
Juan tenía todo el aspecto y todo el prestigio de una persona respetable para la sociedad. Jesús venía de una familia con conflictos, no muy respetado. Entonces, en Juan 1:33, vamos a leer primero en Juan 1:19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió de nuevo, no, no lo soy. Entonces, Juan recibe una revelación increíble. Pónganse en el lugar de Juan. Él había estado toda su vida y gran parte la pasaba en el desierto, ayunando, preparándose, haciendo, como digo acá, una vida ascética, que fue la condición, ¿no? Una vida ascética. Preparándose para la llegada del Mesías. Y él, repito, sentía que era tan grande el que iba a venir. A lo mejor un rey, que, repito, no soy digno ni siquiera de darle las sandalias. Y un día Dios le revela a Juan que él le va a decir al día siguiente quién es el Mesías. Imagínense qué emoción. Imagínense qué emoción para Juan. Yo mañana te voy a revelar quién es el Mesías. Entonces le pidió que vaya a bautizar en el río Jordán. Y le dijo, aquel de quien veas que baja el Espíritu Santo y se posa sobre él, ese es mi Hijo amado. Amén. Gloria a Dios. Pero qué emoción. Imagínense, ¿habrá dormido esa noche Juan el Bautista? ¿No? Entonces, él fue con toda la emoción del mundo. Ese día. Y fue Jesús para ser bautizado, porque seguramente Jesús tuvo el mismo mensaje de Dios. Anda mañana, que yo voy a... Acá empieza todo. Acá realmente empieza todo. Ya se une Juan, la gente estaba dispuesta a pensar que Juan era el Mesías, quiere decir que... Entonces, fundamento de fe, la figura central, Juan el Bautista, y su vida ascética. El fundamento de fe ya estaba cumplido. El fundamento de sustancia, en el fundamento de sustancia estaba todo el pueblo de Israel, pero es el pueblo de Israel, pero en la posición del mundo entero. Ya estamos en el fundamento de fe y de sustancia a nivel mundial, ¿no es cierto? Y Juan el Bautista. Ahora fíjense ustedes, ¿el pueblo estaba unido o no a Juan el Bautista? Sí, totalmente unido, hasta el punto, repito, que pensaban que él era el Mesías. El problema era si él estaba unido a la voluntad de Dios, sí o no. Ahora se iba a ver. Completamente unido a la voluntad de Dios. Porque Dios ahora le iba a revelar quién era el Mesías. Entonces va Juan el Bautista y viene el mismo Jesús para bautizarlo. Y le insiste que lo bautice. Entonces Juan va a bautizar a Jesús y de pronto ve una paloma que baja y se posa sobre él, que él interpreta que ese es el Espíritu Santo en forma de paloma. Y en el momento que ve que esta paloma se posa sobre Jesús, escucha una voz del cielo que le dice, este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Se quedó anonadado Juan el Bautista. ¿Creen que para él fue una noticia fácil o simple de aceptar? Cuando uno lee
el modo en que Juan da testimonio de esto, fíjense lo que dice. Juan 1:33 dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, los eruditos y los teólogos han leído este versículo y listo, es suficiente. Juan dio testimonio de Jesús. Por lo tanto, es un santo, San Juan Bautista. No, hermanos. Analicemos un poco más profundamente y veamos todo lo que dicen las Escrituras. Primero, fíjense cómo él dice, y yo no le conocía. ¿Qué quiere decir yo no le conocía si era su primo? Quiso decir, yo nunca hubiera pensado que este era el Mesías. Yo, en el fondo, no lo puedo creer. ¿Entienden? Ese es el problema de Juan. Porque él se imaginaba, él tenía un concepto personal de cómo tenía que ser el Mesías. Entonces, sí, frente a semejante experiencia espiritual, él dio testimonio de Jesús. Pero no es suficiente con decirlo una vez. Él tenía que haberse unido a Jesús. El plan de Dios era que este hombre sea el primer discípulo, y junto con él todo el pueblo que estaba unido. ¿Pero cumplió Juan? Juan jamás fue discípulo de Jesús. Está muy claro en la Biblia. Juan jamás se unió a Jesús. Entonces, hasta los mismos discípulos de Juan, llegó un momento que estaban sorprendidos. Fíjense que durante toda la historia de Juan, hasta que muere decapitado, porque Dios no lo puede proteger y le cortan la cabeza, está todo el tiempo diciendo Juan y sus discípulos. Iban de acá para allá, Juan con sus discípulos. ¿Cómo puede ser que él tenga sus discípulos mientras el Mesías está ahí sufriendo? Se supone que somos todos discípulos de él, ¿no? El Mesías. Sin embargo, él siguió manteniendo sus propios discípulos, hasta el punto de que sus discípulos se sintieron confundidos. Porque la Biblia lo dice claramente. En un momento los discípulos de Juan le dicen, ¿qué hacemos acá? Si del otro lado del río está aquel de quien tú diste testimonio. Como diciendo, no quedamos en que él era el Mesías. Y Juan se encontró sorprendido frente a semejante pregunta. Y dio una respuesta que fue tomada como una respuesta de humildad. Y no es así. Él dijo, sí, es verdad, del otro lado del río está aquel de que yo di testimonio, pero conviene que él crezca y que yo disminuya. Entonces fue tomado como una humildad, que él crezca y yo no. En realidad, si Jesús crece y él no, significa que van en direcciones opuestas, ¿no? Pero además de eso, Jesús iba a crecer si él lo apoyaba. Es obvio. El pueblo lo estaba mirando a él. En toda sociedad hay referentes sociales, ¿sí? A lo mejor acá en Costa Rica seguramente hay algún expresidente, algún intelectual, algún periodista muy conocido, alguien que todo el mundo le pregunta, ¿qué opina del nuevo gobierno? ¿Qué opina del sistema económico? ¿Qué opina? ¿No? Siempre hay referentes. Bueno, él era el referente. Toda la sociedad lo respetaba a él. ¿Cómo conviene que él crezca y yo no? Él va a crecer si yo lo apoyo. Si no, no va a crecer nada. ¿Por qué contestó así Juan? ¿Juan había decidido que Jesús no era el Mesías? No, no había decidido eso tampoco, no sabía, no estaba seguro. Pero ¿cómo iba a llegar a estar seguro? Estando a su lado, ahí iba a estar seguro. Pero tomó la decisión que toma mucha gente. Bueno, yo me quedo acá, no arriesgo nada mío. Lo que él quiso decir con esta respuesta es, si le va bien, a último momento yo me le uno. ¿Vieron cómo eso que se pone al lado de la foto? ¿No? Me pongo al lado de la foto y entonces yo después voy a decir que siempre estuve con él. ¿Entienden? Conviene que él crezca. Si es el Mesías, mejor. Entonces ahí sí lo apoyo. Pero si no es, yo me lavo las manos, yo no hice nada malo. Por eso Jesús decía, el que esté dispuesto a perder su vida, la va a salvar. Pero el que la quiera salvar, la va a perder. Y por eso le cortaron la cabeza. Él nunca se jugó por Jesús. Nada. Nunca. Nada. No hizo nada por Jesús. Y la prueba más grande de esto está en las últimas palabras de Juan.
en Mateo 11:3. Ya Juan estaba en la cárcel, el rey lo odiaba, estaba en la cárcel, y cuando supo que iba a morir miserablemente, empezó a pensar, como cualquier condenado a muerte, empezar a pensar en su vida, ¿no? O sea, ¿qué hice, qué no hice, si hice bien, si hice mal? ¿Por qué llegué hasta este punto? ¿Qué hice con mi vida? Y ahí empezó a darse cuenta, ¿no? Que tuvo revelaciones y empezó a pensar, quizá fracasé. Entonces envió a 2 de sus discípulos, quiere decir que hasta el último minuto seguía teniendo sus propios discípulos, envió a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que debía de venir o tenemos que esperar a otro? Quiere decir que las últimas palabras de Juan fueron una duda. Él murió dudando de Jesús. Ya era tarde para preguntar eso. Ya era muy tarde. Y Jesús, cuando le preguntan eso, no contestan, sí, qué suerte, díganle que ya se dio cuenta, qué bueno. Jesús contestó muy enojado, con palabras muy duras. Mateo 11:3. Y al oír Juan, 11:2, vamos a empezar. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que debía de venir o tenemos que esperar a otro? Respondió Jesús y le dijo, fíjense, Jesús no contestó, sí, díganle que sí, cómo no, estaba enojado. Respondió Jesús y le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado el que no haya escándalo en mí. Amén. Gloria a Dios. Pero aún así Jesús tuvo la delicadeza de esperar que se fueran los discípulos de Juan para empezar a hablar de verdad. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas, en las calles de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz. De cierto os digo, en los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. O sea, nunca hubo de los nacidos de mujer otro más grande que él. ¿Por qué dijo esto Jesús? Porque él era el único profeta que era contemporáneo con él. Los demás profetas estaban para anunciar la venida de Cristo, pero él iba a ser contemporáneo. Él era el único que iba a tener la oportunidad de ser discípulo de Cristo. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero sin embargo les digo que el más pequeño en el reino de los cielos será superior a él. El más pequeño en el reino de los cielos será superior a él. Si nosotros leemos en Mateo 5:19, Mateo 5:19, vamos a ver qué quiso decir Jesús con esto. En Mateo 5:19 Jesús está hablando de qué pasa con aquellos que violan los mandatos de Dios. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿Sí? Repito, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero este hombre será más pequeño que el más pequeño, Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos será superior a él. O sea, Jesús estaba diciendo, cualquiera que quebrante un mandamiento, por más que sea un mandamiento pequeño, cualquiera que quebrante un mandamiento de Dios será llamado pequeño en el reino de los cielos. Y ahora de Juan estaba diciendo, pero el más pequeño será superior a él. Entonces, ¿por qué lo hemos tomado como un santo, San Juan Bautista? Él fue el causante de la crucifixión de Cristo. Él fue el causante. Entonces, el primer curso fracasó por eso, porque Juan el Bautista no se unió a la voluntad de Dios, a pesar de que el pueblo estaba unido a él.
Entonces fracasa este primer curso. Ahora, en el segundo curso, la figura central tiene que ser Jesús mismo. Pero Jesús mismo en la posición de Juan el Bautista. ¿Sí? Jesús mismo tiene que asumir la posición de Juan el Bautista. ¿Qué significa esto? Es una gran dificultad. Porque Jesús dijo cosas que hoy nos gusta decirlas y las transmitimos y las decimos con gloria y alegría. Pero en aquella época era duro para un hombre decirlo él mismo. Son cosas que debería haber dicho otro en su nombre. Por ejemplo, Jesús decía: yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Sí, nos gusta escucharlo. ¿Pero ustedes creen que al sumo sacerdote de aquella época le gustaba escuchar esto? ¿A los arrogantes fariseos y escribas les escuchaba? ¿Le gustaba escuchar esto? De este carpintero, que nadie llega al Padre si no es a través de él, ni siquiera el supremo sacerdote, ni siquiera los escribas y fariseos, ni los eruditos pueden llegar al Padre si no es a través de él, pero hay que matarlo. Así pensaban. ¿No es mucho más lindo, no hubiera sido mucho más importante, más útil y más victorioso que Juan dijera eso? Él es la verdad, el camino y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de él, y yo le voy a mostrar el ejemplo uniéndome a él. Ah, eso es otra cosa, pero que lo diga uno mismo. Cuando uno mismo habla bien de uno mismo es antipático para la gente. Y Jesús le resultaba antipática a la gente. ¿Por qué creen que lo crucificaron? ¿Por qué creen que lo crucificaron? Claro, Jesús lo tuvo que hacer, porque ahora él estaba en la posición de Juan el Bautista. ¿Se entiende? Entonces, él tenía que hacer todo lo que Juan el Bautista tendría que haber hecho. Por eso en alguna parte de la Biblia alguien le pregunta a Jesús: ¿eres tú el Cristo? Y Jesús le manda a que no se lo diga a nadie. ¿Se acuerdan los que más conocen las Escrituras? Sí, pero no se lo digas a nadie. ¿Por qué? Porque en ese periodo él no estaba en la posición de Mesías todavía. Él estaba en la posición de Juan el Bautista. ¿Sí? Jesús. Este segundo curso. Por eso, este segundo curso, el número 40, Jesús tiene que hacer un ayuno de 40 días. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Por qué un hombre perfecto va a tener que ayunar 40 días si es perfecto? El número 40 es para separación de Satán, dijimos, ¿no es cierto? Jesús no tenía que separarse de Satán. Él era perfecto. ¿Por qué tuvo que ayunar 40 días? Porque tenía que restaurar esta posición perdida. Jesús decía: aquel que ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno del reino de los cielos. Hoy sí es lindo escuchar eso, pero ¿creen que en aquella época? ¿Saben cómo le decían los primeros cristianos después más tarde en Roma? La sediciosa secta de los nazarenos, ¿verdad? Los pastores evangelistas que conocen las Escrituras, ¿verdad o no? La sediciosa secta de los nazarenos, ¿no? Entonces el líder de esta secta dice que uno tiene que amar más a él que a su padre y a su madre. Imagínense hoy en día el líder de una secta diciéndole a la gente que tiene que amarlo más a él que a sus propios padres. Lo matan, la sociedad se lo come crudo. Pero Jesús tuvo que decir este tipo de cosas. ¿Entienden? Era difícil. Y el pueblo de Israel tenía que unirse. Ahora, ¿qué pasó? Vamos a ver el paralelismo entre el curso de Moisés y el curso de Jesús. ¿Qué pasó acá en este segundo curso de Moisés? ¿Se acuerdan que él tuvo que ir al desierto y Dios le dio la misión de que tenía que volver y convencer al faraón? ¿Y qué le dio? Posibilidades de realizar ¿qué? Milagros. ¿Sí? Por esa razón, en este segundo curso, Dios le permite a Jesús realizar milagros. Pero no se olviden nunca, los milagros existen solamente para reemplazar la falta de fe de la gente. Es mucho mejor si uno puede creer sin milagros. Entonces Jesús empieza a realizar milagros. Milagros que después Satán reclama. Porque Satán, la Biblia lo menciona como el acusador de este mundo. El acusador, está siempre acusándonos. Pero siempre él va a apuntar al final. Sí, él cree por el milagro. Si no, no hubiera creído nada, ¿no? Entonces, pero aún así, igual que el curso de Moisés, en el segundo curso, Jesús comienza a hacer milagros.
para que la gente pudiera creer en Él. Entonces, vamos a mostrar claramente, a través de la Biblia, aunque ya es obvio, creo que hasta este punto que llegamos es muy obvio, que Caín no tiene que matar a Abel, que el fundamento de sustancia es para que se unan, por lo tanto Jesús nunca debería haber sido crucificado. Pero aún así, por las dudas, vamos a mostrar que todas sus palabras están mostrando claramente esto. Primero, en Mateo 4:17, Jesús comienza diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Sin embargo, después termina diciendo, en Mateo 23:13, escribas y fariseos hipócritas, porque vosotros cerráis el reino de los cielos a la gente, porque ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que podrían entrar. ¿Se entiende? Primero comenzó diciendo que el reino de los cielos estaba cerca, y después empezó anunciando que el reino de los cielos iba a estar cerrado. ¿Sí? Escribas y fariseos hipócritas, porque vosotros cerráis el reino de los cielos a la gente. Lo que quisieron decir es, aquella gente que podría aceptarme, aquella gente que podría unirse, ustedes lo convencen de que no se unan. Escribas y fariseos hipócritas. ¿No? Los escribas, los que más conocían las Escrituras. Usaban las Escrituras para demostrar que él no podía ser el Mesías. Escribas y fariseos hipócritas, porque vosotros cerráis el reino de los cielos a la gente, porque ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que entrarían. Quiere decir que él ya comenzó diciendo que el reino de los cielos se iba a cerrar. ¿Por qué? Se había dicho que estaba cerca el reino de los cielos. Porque algo había salido mal. Algo estaba saliendo mal. ¿Sí? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 51, dice así. Esto es lo que dicen los apóstoles después de la muerte de Jesús, después de la muerte de Jesús. Duros de cerviz. ¿Saben lo que es la cerviz, no? Esta parte de atrás de cada columna, como la cervical, ¿no? Era una expresión común en aquella época. Llamar a alguien duro de cerviz es una persona que no puede inclinar, no puede doblar el cuello fácilmente. Significa que no es humilde, porque una persona que dobla el cuello se humilla frente a otro, ¿no? Pero ser duro de cerviz significa, ¿vieron como los arrogantes que no inclinan la cabeza frente a nadie? O sea, era una expresión para decir arrogantes, ¿sí? Miren lo que decían los discípulos al pueblo de Israel, Los discípulos al pueblo de Israel. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y oído. Incircunciso significa impuro, porque el pueblo elegido se circuncidaba y los paganos no. Entonces era como decir paganos arrogantes, para traducirlo al castellano. Paganos arrogantes, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Así como fueron vuestros padres, así sois vosotros. Vuestros padres persiguieron a todos los profetas que anunciaban la venida del justo, de quien ahora ustedes os habéis convertido en asesinos. ¿Sí? Ustedes son iguales que vuestros padres. Vuestros padres persiguieron y asesinaron a todos los profetas que anunciaban la venida del justo, la venida del Mesías, del cual ahora ustedes os habéis convertido en asesinos. Quiere decir que la Biblia dice claramente que la muerte de Jesús fue un asesinato. En Juan 6:28 le preguntan a Jesús, ¿y qué tenemos que hacer para cumplir con la voluntad de Dios? Juan 6:28. ¿Qué tenemos que hacer para cumplir con la voluntad de Dios? Ahí Jesús tendría que haber respondido, no se preocupen, crucificarme nada más. El día que me crucifiquen estará cumplida la voluntad de Dios. ¿Sí? Pero Jesús le contestó, la voluntad de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. O sea, si ustedes quieren hacer la voluntad de Dios, bueno, la voluntad de Dios es que crean en mí. Si hubieran creído en Él, ¿lo hubiera crucificado? Todo el tiempo, en toda la Escritura, en todos los Evangelios, está clarito que Jesús ruega, pide, hace milagros y todo lo que hace para que la gente crea en Él. Todo el tiempo.
La pregunta es, si hubieran creído en Él, ¿lo hubieran crucificado? Entonces no se hubiera cumplido la voluntad de Dios. En Juan 8:37, Jesús dice, ya sé que sois hijos de Abraham. ¿Qué significa ser hijo de Abraham? Significa ser del pueblo elegido, ¿no? Porque de Abraham nace Jacob, que es Israel, un pueblo elegido de Dios. Entonces Jesús le dice, ya sé que sois hijos de Abraham, pero sin embargo queréis crucificarme porque mi verdad no prende en vosotros. O sea, a pesar de que son los elegidos de Dios, me quieren crucificar porque mi verdad no prende en vosotros. No dijo me quieren crucificar porque están haciendo la voluntad de Dios. Me quieren crucificar porque mi verdad no prende en vosotros. Juan 5:43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Pero cualquiera que viene en su propia autoridad, a ese sí le recibís. Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a todos los profetas que a ti te son enviados. ¿Cuántas veces quise abrazarte como la gallina abraza a su pollito, pero tú no lo has querido? Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, puesto que creéis hallar en ellas la vida eterna. Pero esas Escrituras están dando testimonio de mí, y con todo no queréis venir a mí para hallar la vida eterna. Mateo 26:24. Ay de aquel hombre por el cual el Hijo del Hombre es entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. ¿Por qué? Si el Mesías viene para ser crucificado, el hombre que lo entrega está cumpliendo con la voluntad de Dios. Jesús dice, mejor que no hubiera nacido. ¿Hay alguien que se llame Judas acá? ¿No? Qué raro. Debería ser el nombre más común para los cristianos, ¿no? Porque si Jesús vino para ser crucificado, el hombre que lo entregó tendría que haber sido la persona que más cumplió con la voluntad de Dios. Sin embargo, no le ponemos Judas a nuestro hijo, ¿no? Le ponemos Pablo, Matías, Mateo, Juan. No le ponemos Judas. ¿Por qué no? ¿Y por qué se ahorcó Judas en vez de recibir algún premio? O sea, está muy claro, ¿no? Está muy claro. Ay de aquel hombre por el cual el Hijo del Hombre es entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Además dice la Biblia que Satán invadió a Judas. Satán entró en Judas y éste entregó a Cristo. No dice Dios lo inspiró, entonces entregó a Cristo. Dice Satán. Sabiduría que los príncipes, 1 Corintios 2:8, sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, nunca hubieran crucificado al Señor de la Gloria. 2 Corintios 2:8. Sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo ha entendido, porque si lo hubieran entendido, nunca hubieran crucificado al Señor de la Gloria. Satanás quería crucificar a Cristo, no Dios. Pero la prueba más fuerte de todas está en Mateo 26:39. Es una parte que siempre me cuesta mucho dar, no sé. Me produce una cosa que muchas veces no puedo hablar muy bien de esta parte. Es muy conmovedora. Demasiado dura, pero bueno. Es la parte donde Dios le ruega a Jesús, donde Jesús le ruega a Dios. Jesús le ruega a Dios no ir a la cruz. Hermanos, realmente, si necesitamos más prueba que eso, es porque somos cabeza dura, como dicen los discípulos, ¿no? Duros de cerviz y corazón incircunciso. Resistimos siempre al Espíritu Santo, no importa lo que me muestre, sigo creyendo lo que se me da la gana. Jesús le ruega a Dios, de rodillas, no ir a la cruz. Lo que ocurre es lo siguiente acá. ¿Qué significa el pueblo de Israel unido a Jesús? ¿Significa que tiene que ser el 100%? No, siempre puede haber algún ateo, algún fracasado, algún resentido. ¿De qué porcentaje? Porque con que se unan unos cuantos es suficiente. Entonces, cuando Jesús veía que todo estaba fracasando, todo estaba saliendo mal, la gente no estaba
comprendiendo la voluntad de Dios. Dijo, bueno, algo, por lo menos si yo muestro algo, ¿no? A lo mejor, pero no estaba preocupado por sí mismo, estaba preocupado por la providencia, por el mundo, por la humanidad. Pero a lo mejor si yo puedo mostrar algo, un porcentaje, aunque sea pequeño, entonces él elige a sus 3 mejores discípulos, porque son 3 israelitas, ¿sí? Sus 3 mejores discípulos, para mostrar que por lo menos algo había unido a él. Y los lleva a una propiedad que tenían, llamada Getsemaní. ¿Y saben lo que les dice Jesús a sus discípulos? Les dice, tengo una tristeza de muerte en mi corazón. Imagínense ustedes, si yo vengo mañana a la mañana y le digo, perdón, yo hoy no voy a poder dar conferencia porque tengo una tristeza de muerte en mi corazón. Pienso que ustedes se preocuparían un poco, ¿no? O muchos. Yo no soy nadie. Imagínense si Jesús mismo viene y les dice, tengo una tristeza de muerte en mi corazón. Quédense acá conmigo orando. Y dice que él fue y no se arrodilló, dice que cayó rostro en tierra. Y en algún otro evangelio dice que el sudor de su frente parecía sangre. Y le ruega a Dios, Padre, si es posible que este cáliz pase de mí. Le ruega a Dios no ir a la cruz. ¿Saben por qué? No porque él estaba preocupado por sí mismo, repito. Él oró de este modo porque sabía que el corazón de Dios, la esperanza de Dios de salvar al mundo estaba ahí. Por el mundo, por la humanidad. Por Dios, por la humanidad y por su propio pueblo. Porque él amaba al pueblo de Israel. Y sabía que el pueblo de Israel iba a sufrir muchísimo si llegaban a fracasar. Por eso oró de este modo. Ahora, aprendamos a leer entre líneas. Si uno medita, si uno ora por cada cosa que lee, empieza a descubrir cosas. Porque dice la Biblia que él dejó de orar. Pero alguien que ora tan profundamente en el momento más crucial de su vida, no se distrae por nada, ¿no? Dice que él cae el rostro en tierra pidiéndole esto a Dios. Sin embargo, ahí mismo se corta. Y él se va a ver a sus discípulos. Mi interpretación lógica es que Dios le dice, no me pidas eso. Anda a ver el fundamento de sustancia. Anda a ver cuántos tenés. Él les había dicho a ellos que se queden orando con él. Y va y los encuentra dormidos. Y Jesús no lo puede creer, si usted lo lee en la Biblia, no lo puede creer. Le dice, con que no pudieron quedarse despiertos conmigo, después de que les digo que tengo una tristeza de muerte en mi corazón. Por favor, quédense despiertos, es un momento crucial. Y va por segunda vez, se posta en tierra y otra vez le pide a Dios, Padre, si es posible que este cáliz pase de mí. Por segunda vez. Y otra vez Dios le corta la oración. Anda de nuevo. Va de nuevo y otra vez se habían quedado dormidos. Y otra vez les dice, pero por favor, quédense despiertos. Y va por tercera vez. ¿Necesitan más pruebas? ¿Ustedes necesitan más pruebas para darse cuenta de que Caín no tiene que matar a Abel? ¿De que esto fue un crimen terrible? ¿O seguimos justificándonos que Jesús vino para morir para no reconocer nuestras culpas? Hasta que la humanidad no se arrepienta, seguimos pagando indemnización. La humanidad nunca se arrepintió de haber crucificado a Cristo. Al contrario, se autofelicita. Seguimos diciendo que está bien. Tiene que haber un grupo determinado en el mundo que llore arrepentido por haber asesinado a Cristo. ¿No? Aquellos que puedan entender lo que estoy diciendo y se den cuenta que está en la Biblia, que no estamos inventando nada, que está acá, y reciban persecución de sus hermanos cristianos, bienaventurados sean. Mañana van a estar orgullosos de haber recibido persecución. Mañana van a desear haber sido insultados más, haber sido perseguidos. Porque a lo mejor si me flagelan, cuando vaya al mundo espiritual voy a poder ir delante de Cristo con un poquitito menos de vergüenza. Y decirle, Jesús, yo sí te comprendí. Yo sí sabía que eras un ser humano y que estabas sufriendo. Qué vergüenza ir al mundo espiritual contento porque fue crucificado, que total vino para eso. No es verdad, ¿entienden? Entonces, lamentablemente, ahí sí Jesús entiende que tiene que ir al camino de la cruz. Y ahí sí, a partir de ese momento, es la voluntad de Dios. Y por eso la confusión de muchos cristianos.
Porque a partir de ese momento, él sabe que si él no muriera en la cruz, no quedaría ni siquiera el cristianismo, ni siquiera hubiera existido el cristianismo. Entonces, ahí sí él tiene que morir. ¿Entienden la diferencia? No quiere decir que sea la voluntad del plan original de Dios, pero a partir de ese momento, imagínense que Jesús hubiera muerto de viejo, así perdido por el mundo, fracasado. No existiría el cristianismo. ¿Entienden? Por eso, ahí sí, en un momento, entonces llega un momento que él muestra como que él tiene que ir a la cruz, sí o sí. Entonces, ahí está la confusión. ¿Entienden? Hay mucha gente que piensa que fue el plan original. Entonces, Jesús es crucificado y se pierde este segundo curso. Y por eso, otra prueba también, en Lucas 19:41, Jesús predice la destrucción del pueblo de Israel. A partir de ese momento Jesús predice que Israel va a ser destruido. Entonces piensen, hermanos, y razonen, ¿no? Dios preparó este pueblo, este linaje, fundamento de fe, fundamento de sustancia, a nivel individual, familiar y nacional, para crear una nación donde pueda nacer Cristo. Y ahora, porque lo crucifican, porque se supone que es la voluntad de Dios, entonces todo se cumple tal cual como Dios había creído, entonces ahora Dios destruye esa nación. ¿Entienden? Y Jesús lo dice claramente, la van a destruir porque no cumplieron, no porque sí cumplieron. Lucas 19:41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Jesús lloró sobre Jerusalén. ¿Que era un hombre débil? ¿Era un hombre débil de carácter? Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieras, al menos en este día, lo que puede traerte la paz. Mas ahora está encubierto a tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no has conocido el tiempo en que Dios te ha visitado. Llorando dijo esto, llorando. Qué triste. Jesús sabía que iba a haber 2000 años más de infierno, que su pueblo iba a ser destruido, que el corazón de Dios iba a sufrir. Pero él ahora sí tenía que ir a la cruz. Ahora sí tenía que ir al camino de la cruz. Pero no era el plan original. Por esa razón, él empezó a hablar de la segunda llegada de Cristo. Otro tenía que venir. Cuando Abel fue asesinado, tenía que venir otro Abel. ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando Adán murió espiritualmente, tenía que venir otro Adán. Entonces, Jesús sabía que ahora tenía que venir otro para establecer el fundamento de sustancia a nivel mundial. Y ya estaba preocupado Jesús, ya solamente hablaba de la segunda llegada. En Lucas 18:8 Jesús dice: en verdad les digo que cuando Él venga les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? ¿O le va a pasar lo mismo que a mí? Ya estaba preocupado, porque él sabía, ahora Satanás se lleva una gran parte de todo esto, va a tratar de aplastar a Israel y aplastar a todo el que crea en mí. ¿Y qué va a pasar dentro de quién sabe cuánto tiempo? Y además, Jesús tuvo que decirle a los discípulos que venía pronto, que Él volvía pronto. ¿Qué pronto? Pasaron 2000 años. Pero Él sabía que si le decía, no, yo ya me voy, no me van a ver más, el que va a venir va a ser otro y van a pasar 2000 años. ¿Quién iba a tener fe? ¿Quién iba a esperar 2000 años? Entonces Jesús encima tenía que hacerle sentir que estaba todo bien, que no había mucho problema, porque si no, no hubiera existido ni siquiera la fe en el cristianismo, donde estaban esperando a Cristo el día siguiente. Están todos esperando que volviera pronto. Vuelvo pronto, dijo Jesús. ¿Sí? 2000 años pasaron. ¿Entienden la carga que tenía este hombre sobre sus hombros? Entonces se terminó este segundo curso. Él empezó a hablar de una segunda llegada. Nunca antes en el Antiguo Testamento existía el concepto de una segunda llegada. ¿No? Pregúntenle a los israelitas, ellos nunca tienen la idea de que el Mesías tiene que venir 2 veces. ¿Quién introdujo la idea de que el Mesías tiene que venir por segunda vez? Jesús.
Fue el primero que expresó esta idea. ¿Por qué? Porque algo había salido mal. Entonces comienza el tercer curso. En el tercer curso, el número 40, o sea, otra vez, fundamento de fe, fundamento de sustancia, ¿verdad? El fundamento de fe, el número 40, es a través de 40 días de la resurrección. Lo que fue llamado 40 días de resurrección. De todos modos, no es una resurrección física. Jesús no es que resucitó su cuerpo físico. Eso no es posible, eso no existe. Sino que Él estuvo 40 días en la tierra después de muerto. Eso es muy difícil para un espíritu. Para un espíritu es muy difícil estar 40 días en el plano físico. Es una condición especial que tuvo que establecerse para restaurar el fundamento de fe. ¿Sí? Y además, si uno lee la Biblia con sabiduría, se da cuenta que es así. Dice que estaban los discípulos, después de la muerte de Jesús, estaban los discípulos encerrados, con las puertas trabadas, por temor a la persecución de los fariseos. Y de pronto apareció Jesús. Es espiritual. ¿Cómo apareció? Estaban las puertas trabadas, dice la Biblia. Y ahí apareció Jesús. Y aún su apariencia era diferente, porque Felipe no lo reconoció. Felipe no creyó en él. ¿Se acuerdan? Y dice que había algo raro ahí. Y ahí tuvo que permanecer 40 días con ellos. En esos 40 días, ¿qué pasó en el curso de Moisés? ¿No? En este último periodo del curso de Moisés. ¿Se acuerdan que toda la primera generación murió? La primera generación murió en el desierto, ¿se acuerdan? Quedó la segunda generación. ¿Sí? Bueno, del mismo modo acá quedó la segunda generación de israelitas. ¿Qué significa la segunda generación de israelitas? Los primeros cristianos. Los pocos israelitas que sí creyeron en Jesús son la segunda Israel. ¿Sí? Sí. Ah, Tomás, perdón. Tomás. Sí, el que no creyó en Cristo. El que no lo reconoció. ¿Está bien? La segunda generación. Se repite exactamente igual. En este primer curso hubo dos figuras centrales, Abraham y después Isaac. Por eso acá tuvo que haber dos figuras centrales, Moisés y Josué. Y acá Jesús hablaba de una segunda llegada. Entonces, durante este tercer curso, los discípulos sí se unieron a Jesús espiritualmente hasta que pueda llegar el Señor de la segunda llegada. ¿Y quién es Israel? Los cristianos del mundo. Pero todavía falta establecer esto, esta última condición. Entonces, vamos a ver mañana los paralelos históricos y demostrar, ¿no?, que todo lo que pasó antes de Jesús, estos 2000 años, hasta Jesús, se perdieron. Entonces tuvo que volver a repetirse. Y toda la historia, desde Jesús hasta hoy, son 2000 años de repetición exactamente igual. Punto por punto se fue repitiendo todo, hasta hoy. Son 4000 años de paralelismos históricos. Nadie puede pensar que eso es casualidad. Nadie puede pensar que el curso de Jacob, Moisés, fue casualidad. El paralelismo perfecto entre todas estas cosas que hemos visto. Entonces tenemos más pruebas que nunca. Los discípulos de Jesús no tenían tantas pruebas, no tenían tantas cosas como para tener fe. Nosotros tenemos un privilegio. Está bien, vivimos en un mundo mucho más confuso, mucho más veloz, pero en realidad tenemos pruebas muy claras hoy en día para poder entender qué es lo que está pasando. Y este es un seminario de 3 días nada más. Uno puede profundizar aún mucho más si quiere. Tenemos elementos suficientes para tener fe, más que suficientes. Hubo muchos hombres de fe en la historia con mucho menos entendimiento que el nuestro. Bueno.